guaraní a guaraní a países de Purú, ni Epona, cómo se utiliza, cómo se usa, y cuál es la presencia que tiene el guaraní en el ámbito de la literatura. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad del Norte, UNINORTE, en la persona del profesor doctor Juan Manuel Marcos y de su representante en este momento, la doctora Teresa, lo mismo que al profesor Neri, con un afecto muy especial a la doctora Alain, a los miembros acá de la mesa. Un saludo cordial a todos, acá la señora Lenny Pane, la extraordinaria señora letra mayúsculas, ¿verdad?, del ámbito literario de nuestro país. En fin, a todos los presentes, muy buenas tardes, hemos de ver. Esta es una poesía que escribí un tiempo atrás y que hoy con una herramienta tan especial que tenemos todos, que son las redes sociales y particularmente los famosos grupos de WhatsApp, traspasó y lleva a mucha gente, ¿verdad?, y demuestra el afecto de la gente hacia el guaraní. Quiero leer brevemente una parte. Taneco en Morete, que tenga un lindo amanecer, sería la traducción. Taneco en Morete, el pague que te tía epe, a ese mi de mañana, va el chapacuarajú, bebe catú y ñapicén. Y tú piro y tú tan dejo y canimí. Huira mimi pura heina, pisá tombocoré. Hay boteo paisagua. Tombo llegó a enderezar, ahora pejungo y poná, de pori vuelve a emañado y bate, y vagaremos morado, que ahuye, reico y de coara. Esta es la primera parte de este poema.